Hola, hola, bienvenidos a mi video número 57 que lleva por título ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Pues bueno, ya saben que aquí yo les cuento mis experiencias y cómo yo lo he vivido, cómo yo lo he experimentado. Ustedes lo pueden experimentar de formas diferentes. Eso depende del propósito de que el Señor tenga con ustedes, las cosas que hayan vivido. Dios lo va a utilizar todo para el bien de aquellos que lo aman. Bueno, lo primero que vamos a hacer es leer este versículo. Está en Juan 11, 25, 26, que dice: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Eso lo dice este versículo y eso me recuerda una de las veces yo he escuchado que Dios me ha hablado en diferentes ocasiones, pero una de estas veces que leo este versículo me recuerda mucho una vez que estaba hace como 5 años en una piscina de la casa donde vivía, y yo estaba ahí acostada leyendo su palabra y ese día estaba leyendo el Salmo 23 y yo sentía que el Señor me estaba hablando a mí, que me estaba diciendo que me iba a llevar a lugares de paz, y era lo que yo necesitaba, y yo sentía un consuelo. Yo sentía como que sí, Señor, yo lo necesito, y se me salían las lágrimas y yo sentía que el Señor me estaba hablando a mí, que eso era para mí. Y Dios puede hablarte de diferentes formas, a través de diferentes personas, como sea, el Señor va a hacer para hablarte cuando Él quiere hablar contigo. Él va a buscar la manera, pero nosotros también tenemos que estar dispuestos, querer escucharlo. A veces hay personas que han tenido experiencias con Dios que ni siquiera sabían que Dios, ¿de qué me estás hablando? O cosas así, o personas que ni pendientes con nada de eso, pero el Señor les habla. Dios hace como quiere. Nosotros no podemos encasillar a Dios, pero si tú quieres escuchar a Dios, lo puedes escuchar a través de su palabra. Puedes ir también a un lugar donde estén hablando de Dios. Ya puedes escuchar la Biblia en audio. O sea, puedes irte a un lugar y decirle: Dios, yo quiero escucharte, quiero que me hables a mí. Dios puede hacerlo de diferentes formas. Mira qué más dice la palabra de Dios sobre Él. Cuando yo les digo que yo sentía como que en ese momento Él me consolaba. Yo siento, cuando he escuchado al Señor en algunas ocasiones, que Él me consuela. Y mira lo que dice Juan 16, 7, 8. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y el juicio. Por eso es que cuando el Señor está contigo o te habla, las cosas que antes hacías ya no las puedes hacer. Cosas que tú sabes que no son buenas, que son pecado, tú dices: no quiero hacer eso porque no puedo. O sea, no puedo porque tengo la revelación de lo que estoy haciendo no es correcto. Entonces eso es lo que Él hace. Él nos convence del pecado y hace que nosotros practiquemos el ser justos, el ser íntegros. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Nosotros no vamos a hacer, no porque tal persona me dijo. Cuando somos unos niños y nuestros padres nos están enseñando, nosotros sí somos obedientes en ese aspecto, pero cuando crecemos, que somos unos adultos, nos cuesta hacer lo que otro nos está diciendo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu de Dios? Nos convence. Eso es lo que hace, nos da convicción de pecado. Entonces nosotros dejamos de hacer esas cosas que antes hacíamos, que parecían no importar o que no eran malas. Cuando ya tenemos la revelación que no es algo bueno, que no es algo que agrade, que no es algo que nos edifique, nosotros lo dejamos de hacer. Miren lo que dice sobre la voz de Dios en Salmo 29, 3, 9, que es una cosa que me parece que está tan tremenda. Dice: la voz del Señor resuena sobre la superficie del mar. El Dios de gloria truena. El Señor truena sobre el poderoso mar. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor parte los enormes cedros. El Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Hace brincar como terneras a las montañas del Líbano. Hace saltar al monte Hermón. Como un buey joven y salvaje, la voz del Señor resuena
con relámpagos. La voz del Señor hace temblar al lugar desolado. El Señor sacude al desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los fuertes robles y desnuda los bosques. En su templo todos gritan gloria, pues cuando el Señor nos habla, no hay, mira, ni que te quites ni que te pongas. Yo recuerdo que Él me habló una vez en la iglesia y yo estaba, cuando estábamos haciendo iglesia y todos juntos, y yo me tapaba los oídos, era gracioso. Fue como mi primera vez que entré a Casa de Poder Internacional. Fue la primera vez, lo recuerdo claramente. Y yo sentía que Dios me hablaba, pero yo decía, ¿qué es esta voz? Y yo me tapaba los oídos, me los tapaba. Dije, lo más increíble es que la voz salía, Él estaba ya dentro de mí. Él hablaba dentro de mí, no importa que me tapara los oídos, yo seguía escuchándolo. Y Dios es hermoso, Dios te puede hablar de diferentes formas y al principio te puede dar hasta un poco de miedo, porque yo decía, ¿qué es esto? Yo tenía miedo, yo lloraba, yo no sabía qué me estaba pasando, pero Él nos ama y es esa voz. A veces lo vas a escuchar con esta voz poderosa, con esta voz así arrolladora. Y mira lo que dice Isaías 55, 10, 11. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Eso hace la voz de Dios cuando llega a nuestra vida. Cumple su propósito. Cualquier persona que esté expuesto a la voz de Dios, a la palabra de Dios, a lo que Él está hablando, algo va a causar en tu vida. Nunca pienses, no, mira, no sentí nada, no, es una semilla. Y el estar expuesto, nunca pienses que si llevaste a alguien, que si invitaste a alguien o que si tuviste que a alguien le estabas hablando y eso no pasó nada en él, tú no sabes lo que el Señor está haciendo en esa persona. Porque a mí me hablaban y yo era toda, no sé qué, yo era toda bien odiosita. Fui muy fuerte en ese sentido, como que era como que no me hablen, no sé qué, no nada. Pero el Señor estaba haciendo su obra en mí, en mis tiempos que yo estaba sola, yo veía eso, yo leía su palabra sin que nadie me dijera que lo hiciera. Empecé a buscarlo, empecé a investigarlo, empecé a ver qué era esto que yo sentía cuando leía su palabra. Él me estaba llenando de vida, así como comemos para alimentar nuestro cuerpo, nuestro espíritu, porque nosotros somos espíritu, también necesita alimento y esa es la palabra de Dios. Y mira, lo que el Señor te diga, créele, porque son cosas que aunque pienses y que Señor a mí o que te dé miedo digas, de verdad eso va a pasarme, Dios lo hace. Tú no le preguntes, créele como un niño. Tú no le preguntes cómo lo vas a hacer, Señor. Dile, Señor, si tú lo dices, yo lo creo. Y el Señor va a hacer grandes y maravillosas cosas contigo. Tú permite que Dios te hable. Y va a transformar tu vida y te va a dar un propósito maravilloso. De verdad que sí, no va a ser fácil. Porque vas a tener esta resistencia, porque somos seres humanos y a veces estamos como acostumbrados a la mala vida. Pero no, Dios ha venido para cambiar todo eso. Por eso dice en el Salmo 29, 3, 9, del 3 al 9, todo lo que hace su palabra, la voz de Dios, lo que hace, todo lo que hace. Eso yo creo que este Salmo hay que leerlo y creer que Dios hace eso en nosotros. Lo transforma, lo derriba todo y nos hace todo nuevo. Les mando un súper beso, espero de verdad que puedas escuchar la voz de Dios y que tu vida sea transformada. Nos vemos el próximo sábado. Bye.